Muy buenos días con todas, con todos y con todes. Estimado público en general, reciba un caluroso saludo por parte de Acción por Igualdad, organización creada por mujeres y para mujeres, que mediante nuestro proyecto Acción Verde trabajamos en la difusión y protección de los derechos sexuales y reproductivos. También estamos aquí junto al Grupo de Estudios de Organización Social y el Empleo, GEOSE, grupo de estudiantes egresados de la PUC, dedicados a la investigación en temas laborales y sociales con un enfoque multidisciplinar. Agradecemos a cada persona que se encuentra conectando mediante transmisión en vivo en este evento llamado Trabajadoras Sexuales, reflexiones sobre sus derechos laborales, derechos sexuales y reproductivos en el Perú. Consideramos que este tema es muy importante y esperamos que todos y todas puedan conectarse y hacer las preguntas que deseen y también que puedan estar atentos, atentas, atentes a lo que veremos el día de hoy. Adelante, estimada Blanca. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos y bueno, muchas gracias Rosa por el pase. Considero importante mencionar que este taller es sumamente relevante porque como sabemos actualmente el trabajo sexual, si bien no se encuentra penalizado, tampoco se encuentra regulado, por lo cual nos encontramos ante un vacío de reconocimiento que da paso a diversas situaciones de violencia y limitación en los derechos de las trabajadoras sexuales como ciudadanas. Es por ello que hoy en este taller virtual invitamos a diferentes mujeres especialistas para que nos aborden más y nos expliquen este tema. La situación actual por la que afrontan las trabajadoras sexuales, el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y laborales, los límites en temas de acoso sexual y la ruta legal que éstas deben seguir cuando son víctimas. Bueno, en este sentido, comenzando con nuestro primer tema, le daré paso a Rosa para que presente a nuestra primer ponente invitada. Así es, muchas gracias por el paso, estimada Blanca. Como primer tema presentamos a nuestra ponente invitada, Ángela Villón, quien es representante de la Organización de las Personas que Ejercen el Trabajo Sexual, Luzca Vida y Dignidad, y representante del Movimiento Nacional. Y nos brindará el tema Introducción a la necesidad del conocimiento e información sobre derechos sexuales y reproductivos de las trabajadoras sexuales en el Perú. Estimada Ángela, agradecemos sinceramente su disposición a estar el día de hoy con nosotras y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar su ponencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Primeramente quisiera agradecer la invitación y sobre todo que hayan considerado el tema, dada la coyuntura en estos momentos en la cual estamos tan afectadas con el embate de las organizaciones criminales, ¿no? Bueno, en primer lugar quisiera aclarar un poco el tema de lo que es el trabajo, ¿no? Porque el trabajo en la Constitución Política establece que es un derecho, es un deber y que es la base del bienestar social. Sin embargo, tenemos que también señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Eso está en el artículo 22. En tal sentido, es un derecho constitucional y de carácter universal. Ahora, dado este concepto, el trabajo sexual en el Perú, y digo trabajo sexual entre comillas, porque si bien no está considerado como un trabajo, no es un delito y por lo tanto nosotras no estamos cometiendo ningún tipo de acto delincuencial. Lo que sí es delito es la trata de personas para explotación sexual, el proxenetismo y entre comillas vamos a decir que el favorecimiento. Eso está estipulado en el Código Penal, en el artículo 179, el favorecimiento, que dice que todo aquel que favorece a la prostitución está cometiendo delito y tiene pena privativa de la libertad. Entonces, volvemos atrás y decimos, si el trabajo sexual no es un delito, ¿cómo puede ser posible que el favorecimiento lo sea? Porque esto da pie a que haya mucha confusión, porque el real delito, y como tendría que dictarse la ley, sería que aquel que favorece al
la explotación sexual, al proxenetismo, al rufianismo, entonces ahí sería el real delito. Y ojo, que también habría que consensuar los conceptos, porque todo esto está tan enmarañado que al final, supuestamente, estas leyes que en algún momento se hicieron, en el cual en aquellas épocas las trabajadoras sexuales no teníamos voz ni voto en las mesas de negociaciones de referéndum que se hicieron acerca de cómo redactar estas leyes, los eruditos que en ese tiempo quisieron hacernos el gran favor, nos terminaron dañando y haciendo de nuestras vidas un infierno. Porque esto que les estoy comentando acerca de todas estas leyes es porque siempre nos han visto como víctimas. Siempre para la policía, para el juez, para el fiscal y para mucha gente, siempre vamos a ser las pobrecitas y las víctimas. Y en su afán de disque protegernos, nos terminaron haciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ¿quiénes están a cargo, por ejemplo, de las intervenciones? Es la policía. ¿Quiénes están a cargo de hacer las actas? Es la policía. ¿Quién está a cargo de ver nuestros casos? Los jueces y fiscales. Entonces, eso significa que si la ley dice que la 179, que aquel que favorece la prostitución está cometiendo delito, lo siento mucho, esa es la ley. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y eso yo no lo digo yo, lo estoy hablando desde los informes que se han presentado desde la misma Contraloría, donde dice que más del 90% de la institución policial es corrupta. Entonces, se han agarrado de las leyes, y solamente estoy hablando de la 179, pero en realidad también es la 180, la 181, donde pasa exactamente lo mismo, que por ejemplo la 180 habla, se refiere del delito de rufianismo, que es aquel que explota la ganancia de una persona que ejerce la prostitución. O sea, no, tendría que volver a lo mismo, que ejerce el real delito, que es la trata de personas, la explotación sexual. Igual sucede con la 181, que es la ley de proxenetismo, que es aquel que dirige o gestiona la prostitución de otra persona, será reprimida con pena privativa de la libertad. O sea, es lo mismo. Estamos hablando nuevamente de prostitución, si la prostitución no es delito. Entonces, eso hace que dentro de nuestro trabajo haya mucho cobro de cupos de toda la vida históricamente. Yo ya tengo 60 años, empecé a trabajar desde los 17 años. En mi experiencia de vida, toda la vida ha habido cupos, cobro de cupos, toda la vida ha existido esta situación de violaciones sexuales. Entonces, hay mucho acá que cambiar, porque no solamente es el tema de cambiar las leyes, algunas derogarlas, algunas cambiarlas, o sea, cambiarlas el tenor, sino que también tiene que ver con el reconocimiento del trabajo sexual, porque no solamente estas leyes nos han puesto en una situación de alta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque es bien sabido que nosotras vivimos en una sociedad, en un país archi, hiper, mega patriarcal, judeocristiano, fundamentalista, machista, violador de derechos humanos, discriminador. Y es lamentable decirlo, pero nosotros estamos dentro de los primeros puestos de los países en que se comete más misoginia a nivel de Latinoamérica. Entonces, estamos hablando de discriminación, de exclusión. Imagínense, nosotros discriminamos por todo. Discriminamos si somos de provincia o afrodescendientes o quechohablantes, o si somos tenemos alguna condición de salud. Y encima de todas estas discriminaciones, por decir analfabetismo y todo, somos prostitutas, ¿no? Somos prostitutas, entonces hace mucho
más carne de cañón para aquellos que aprovechan de nuestra vulnerabilidad y saben lo desprotegida que estamos y que es lo que ha pasado, que nos ha llovido sobre mojado, porque de por sí nosotros ya teníamos no solamente las mafias de malos elementos policiales, en algunas instituciones que también inclusive entró a tallar migraciones, porque con las diferentes fases de migración que hubieron, de primero vinieron ecuatorianas, después colombianas, después la migración venezolana. Entonces, vinieron también organizaciones mafiosas, pero de por sí nosotras ya lo teníamos. Teníamos la organización de cobro de cupos de toda la vida, desde Tumbes a Tacna, de los malos elementos policiales de la policía, y también teníamos nuestras mafias peruanas. La diferencia es que entre las mafias peruanas no había violencia, sí, pero no nos mataban, no nos asesinaban, ¿no? Entonces, esta falta de reconocimiento a nuestro trabajo, que podría reducir esa vulnerabilidad, pero que lamentablemente lo hemos demandado durante 2 décadas ya desde que la Organización de Trabajadoras Sexuales, la primera organización de trabajadoras sexuales, Mi Luz, Vida y Dignidad, se inició hace 20 años, fue lo primero que denunciamos. Nunca, jamás nos han escuchado. Siempre hubo estos oídos sordos. Entonces, esta situación de vulnerabilidad extrema, porque es así como nosotras la llamamos, vulnerabilidad extrema ha hecho que se cometan muchos y de manera sistemática y hasta normalizado la vulneración de nuestros derechos humanos. Y no solamente eso, sino que estas mafias hayan aprovechado históricamente de toda la vida y lo siguen haciendo nuestra vulnerabilidad. Porque el tema pasa porque cuando hay una intervención policial, en realidad el 99.9% de las intervenciones policiales no está dentro de un plan estratégico, por decir, para desactivar alguna mafia de trata de personas para explotación sexual y poder, ahí sí podríamos hablar de rescatar a las víctimas. O sea, siempre ha habido estas intervenciones de manera ilegal en realidad, porque lo que hacen es que cuando hacen estas intervenciones necesitan, por decir, una base, un sustento que garantice que esas intervenciones se están haciendo dentro de la ley. Entonces, utilizan la acción de flagrancia. Pero para hacer esta acción de flagrancia, ¿qué es lo que hacen? Llaman a un vecino o detienen a alguien en la calle para decir, usted puede decir que allí hay un burdel o hay una casa de citas o se está cometiendo un delito. Pero en realidad no se está cometiendo un delito. No se está cometiendo un delito porque estas intervenciones que se hacen en su mayoría son a lugares de trabajo sexual donde las trabajadoras sexuales están ejerciendo su servicio de manera autónoma y voluntaria. Y como muchas tienen que esconderse, tenemos que escondernos de estas organizaciones mafiosas, tienen una modalidad de juntarse 3, 4, 5, alquilar un departamento y poder ofrecer sus servicios de esta manera. Pero cuando un policía, un terna lo identifica, o entran haciendo allanamiento de morada, que es un delito, cometen robo, porque se quedan, lo primero que hacen es agarrar todos los celulares, el dinero, todo lo que tenga que ver de valor, empiezan a sembrar pruebas, no solamente eso, sino cometen delito contra la intimidad, muchas veces hasta lo filman a las trabajadoras sexuales en años menores, las violentan, las insultan de pe a pa, y cuando ya ven que
ellos tienen dominada la situación porque las empiezan a aterrorizar diciéndole que ya les sembraron, porque es cierto, muchas de las trabajadoras sexuales, obviamente una herramienta de trabajo es el preservativo. Y obviamente van a encontrar preservativos. Pero ellos aparte traen un tremendo bolsón de preservativos que los siembran. A veces también ocurre el tema de que siembran hasta droga. Siembran lo que se les ocurra sembrar con tal de aterrorizar a las personas que están ejerciendo el trabajo sexual para poder hacer un arreglo. Y el arreglo fluctúa entre 5.000 a 15.000 a 20.000, dependiendo el que dirige la operación, porque otra de los delitos que se cometen en estas pseudas intervenciones es que operan en banda, y eso es un agravante, porque cada efectivo sabe lo que tiene que hacer, está capacitado y está organizado, porque uno se pone en la puerta, el otro está rebuscando las cosas para quitárselo, uno está para robarlo, el otro está tomando nota de todo lo que se encuentra, el otro está aterrorizando, el otro está golpeando, el otro está gritando. Y entonces, cuando una vez que ya han armado todo esto, ya ahí empieza el tema de la negociación, del arreglo. Entonces, no solamente es el tema de que utilizan del favorecimiento, porque dicen que alquila el departamento está favoreciendo, por lo tanto tiene pena privativa de la libertad. Quien está a cargo de la llave del departamento o la persona, la compañera que organiza el tema de los pagos, ya sea de la luz, del agua, de lo que fuera, y tiene la llave y todo lo demás, es la proxeneta. Y le siembran ahí los condones a su ladito, le toman foto con el tremendo bolsón de condones para decir que ella ha sido o es la proxeneta. Entonces vienen los arreglos. Ahí empieza y vienen los arreglos. Por cierto, antes que llegue la fiscalía, porque si llega a la fiscalía, ahí ya no hay arreglo, o de lo contrario, es otro tipo de arreglo. Entonces, muchas de ellas sacan su cuenta porque tienen que pasar mínimo 3 meses de prisión, porque hasta que hay que contratar al abogado, hasta que hay que levantar todas las infamias que nos hacen, nos señalan. Entonces pasa un determinado tiempo, que son como 3 meses de prisión preventiva, en su mínimo caso, y fuera de eso, lo que hay que pagar al abogado. Entonces, muchas optan por pagar los arreglos o pagar los cupos, porque vienen y dicen, bueno, te vamos a dejar trabajar, pero nosotros vamos a pasar para que tú nos des una plata, y encima nos tienes que hacer el favor, porque así como nosotros te estamos haciendo el favor de dejarte trabajar, entonces tú nos vas a hacer también el favor, porque a ti no te cuesta nada. O sea, nosotras somos trabajadoras sexuales, tenemos dignidad, tenemos honor, tenemos pudor, somos seres humanos, carambas. O sea, el hecho que hayamos decidido el ejercicio de trabajo sexual dentro de nuestro derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestro cuerpo, no significa que, como ellos lo ven, que una raya más al tigre, y entonces tú nos vas a hacer el favor de darnos un servicio sexual. Entonces, vienen todos y se tienen que atender así en el momento que les da la gana, hasta con uniforme vienen, hasta cuando están de franco vienen, y vienen con alarma, y tú les tienes que abrir la puerta y tienes que permitirles eso, y eso de favores, porque en ningún tipo de trabajo, en ningún tipo de acción, se puede hablar de favores sexuales, porque los favores sexuales no existen. Cuando hay coacción, cuando hay esta presión, cuando hay este poder, porque el arma les da mucho poder, el uniforme les da mucho poder, entonces eso es violación sexual. No se puede hablar de favores sexuales. Entonces, lo que tenemos que, muchas han tenido que ceder a eso. Entonces, en nuestra comunidad se ha normalizado la violencia sexual, se ha normalizado el cobro de cupos, y todo esto porque no se reconoce al trabajo sexual
no se cambian las leyes y no se derogan algunas, inclusive para mí la 169 se debería derogar, pero en fin, hemos tenido que presentar, y eso se lo comento yo un poco, hemos tenido que presentar una propuesta de ley en la cual ya ha sido aceptada. Estamos esperando que se vaya al pleno, pero bueno, para que la figura de favorecimiento desaparezca, porque esta figura de favorecimiento es lo que más ha servido históricamente durante toda nuestra existencia para el chantaje, para las violaciones sexuales y para que inclusive gente que no tiene nada que ver salga, o sea, perjudicada y terminando presa, porque lamentablemente los jueces y fiscales tampoco entienden mucho del tema, pero sí de sus prejuicios. Entonces, dan sentencias según sus prejuicios. Y eso está recontra mal. O sea, lo que tendría que ver es una clarificación de todo lo que tenga que ver con el tema y que ellos puedan entender realmente. No sé, tendría que haber unas capacitaciones y todo porque no lo entienden, y que sus prejuicios tienen que dejarlo en su casa para que puedan hacer su labor y puedan ser justos ante esta problemática. Tenemos también que, y es algo que a nosotras nos duele mucho porque hablar de la 180 que dice el Código Penal que refiere al delito de rufianismo, que es decir, explotar la ganancia de una persona que ejerce la prostitución, nuevamente el error, ¿no? Nuevamente el error, la prostitución. ¿Qué implica eso? Que mi pareja tiene que demostrar que trabaja y que aporta, porque de lo contrario es mi rufián y tiene pena. Y lo peor es que no es que yo lo denuncie. No sé, puede denunciar a alguien de mi familia que probablemente no le gusta a mi pareja y lo denuncia y igual va preso. O sea, si puedo decir de que en otras profesiones una doctora gana mucho, está muy bien pagada y puede decirle a su esposo que mira, tú eres, vamos a decirle, profesor, que gana mucho menos que una doctora profesional. Y entonces, quédate en la casa a cuidar a los niños porque yo gano más y ahí la vamos sorteando, vamos viendo qué vamos haciendo. En el caso nuestro eso no puede pasar, porque en nuestro caso sería el rufián. O sea, no somos aquellas mujeres empoderadas que decidimos sobre nuestra vida y cómo la llevamos y nuestras reglas y nuestros códigos, porque estamos siempre bajo esa amenaza, ¿no? Igual pasa con el tema de trata. Por ejemplo, nosotras para poder ir a algún lugar a trabajar es que siempre nos contactamos con algunas compañeras que están trabajando allá para poder ver dónde podemos llegar, en qué modalidad podemos trabajar, porque generalmente buscamos lugares donde hay afluencia de clientes, ¿no? Porque cuando un lugar está como quien dice, muere, entonces vamos rotando, porque eso es lo que el trabajo sexual es bastante migrante. Pero eso tiene que ser así, en secreto y callado la boca, porque si yo facilito el traslado de una compañera para que venga a trabajar, porque acá está buena la plaza, o qué sé yo, entonces puedo ser acusada del delito de trata. Eso no pasa si, por ejemplo, fuera una profesora que está trabajando en Tumbes y ahora quiere ir a trabajar en Lima y una la apoya y la ayuda para trabajar en Lima. Entonces ahí no hay delito. En el caso de la prostitución sí, porque dice nuevamente prostitución y no dice trata de personas para explotación sexual. O sea, todas estas leyes nos criminalizan, nos hacen ver. Entonces sí, realmente necesitamos urgente que
se reconozca el trabajo sexual, porque ahí ya vamos a pasar al siguiente tema, que es lo que son nuestros derechos sexuales, porque también tiene que ver con nuestros derechos sexuales. El hecho, ¿qué dicen mis derechos sexuales? ¿Y qué garantizan mis derechos sexuales? Porque eso está garantizado no solamente dentro de la Constitución, sino también dentro de lo que es la Constitución internacional, que yo tengo derecho a decidir cómo, cuándo, dónde, o sea, es mi derecho, yo decido. El que cobre o no cobre, o sea, es irrelevante, es mi decisión, pero a la gente no le gusta que nosotras tomemos ese tipo de decisiones porque, reitero nuevamente, nos está perjudicando y haciendo nuestra vida un infierno al vernos todo el tiempo como víctimas. Y no voy a negar que muchas compañeras que deciden por este trabajo sexual, muchas toman este discurso victimizante, porque esta situación nos hace tanto daño, y un grave daño moral, un grave daño al espíritu, porque estamos constantemente siendo juzgadas. Y esto afecta tu alma, tu espíritu y tu entorno familiar. Y siempre tenemos que estar justificando de dónde sacamos la plata, los horarios que manejamos y todo. Y es desgastante porque muchas compañeras tienen que llevar una doble vida. Y cuando le preguntas, ¿y tú por qué trabajas? Y ellas se ponen en ese discurso victimizante para ser la pobrecita que trabaja por sus hijos y porque el marido la abandonó y no tenía otro medio de subsistencia y no le queda otra que hacer el trabajo sexual. Y entonces así se evita de ser juzgada por esta sociedad porque no le gusta escuchar de que yo decido por el trabajo sexual, me gusta hacer mi trabajo, es un trabajo con honor que yo lo llevo con dignidad, lo que yo vendo no es mi cuerpo, es el servicio, vendo la belleza, el erotismo, mi expertise, eso es lo que yo vendo, yo no estoy vendiendo mi cuerpo, no estoy, como siempre dicen, que me voy a sacar 2 kilos de pecho, de muslo, que para venderlo, no, o sea, todas esos estereotipos de que porque soy una, no sé, persona de mal vivir y porque soy trabajadora sexual tengo que ser mala madre, tengo que ser drogadicta, tengo que ser pepera, ladrona. Y ojo, cuando hablamos de peperas, hablamos de personas delincuentes que muchas utilizan ese gancho de hacerse pasar por trabajadoras sexuales, pero su fin no es el ejercicio de trabajo sexual porque no son trabajadoras sexuales. Su fin es el robo. Ese es su fin y eso es delincuencial. Aquellas personas que también utilizan el trabajo sexual para gatear, que las gateadoras que hacen que el tipo se distraiga teniendo la relación para que otra venga y le robe la billetera y todo lo demás, también eso es delito y no está dentro de lo que nosotros asumimos como lo que es trabajo sexual, que lo hacemos de una manera en la cual queremos hacerlo de la mejor manera dentro de una buena negociación para poder estar protegidas en todo aspecto y que se reconozca nuestro trabajo y podamos hacerlo en condiciones dignas y con toda la seguridad, salud y seguridad en el contorno del trabajo, que eso también va dentro de lo que son mis derechos sexuales, obviamente que sí. Y el hecho de que estemos viviendo en un país en el cual hay mucho machismo, significa que nosotras tengamos que vivir siempre con el miedo porque en la mayoría nuestros clientes son personas que acceden a nosotras buscando su perfil de belleza, buscando probablemente su derecho al placer,
porque hay muchas personas, muchos de nuestros clientes que nos buscan porque tienen un proyecto de vida y tienen una necesidad de ejercer su sexualidad sin ningún tipo de compromiso, porque temen que puedan embarazar a la enamorada o qué sé yo, entonces, o no tienen tiempo para una relación, entonces acuden a los servicios sexuales de las trabajadoras sexuales. Tenemos muchos clientes que sus esposas se fueron al extranjero y que probablemente van a regresar, pero durante todos estos años obviamente no quieren estropear su matrimonio, no quieren tener una relación aparte y acuden a los servicios sexuales. Son clientes que por diferentes motivos pueden hacerlo porque es su derecho y estamos en un país en democracia que tú puedes acceder a los servicios sexuales de las trabajadoras sexuales. Sin embargo, aquellos clientes que nos aman, por decir entre una manera, porque aman el poder tener esta oportunidad y que esto no les cueste ningún tipo de problemas porque pagan su servicio y se acabó y ahí terminó todo el asunto. Siempre también nos encontramos, y yo no les digo clientes, porque son tipos que la verdad, clientes para nada, ¿no? Personas que piensan que porque pagan un servicio pueden venir como les da la gana, todos sucios, malolientes, o sea, no puede ser porque ante todo somos damas, somos mujeres y tienen que venir presentables, pero el machismo te gana, ¿ven? El machismo que tienen, el patriarcado del poder y yo puedo porque puedo y nos ven a nosotras como que tenemos que ser las mujeres sumisas y tenemos que aguantar todo, incluyendo obviamente las trabajadoras sexuales que tienen que aguantar más todavía porque yo estoy pagando mi plata. Entonces lo que pasa es que siempre tenemos que tener cuidado con todos los clientes porque pasa que en un momento del servicio pueden quitarse el condón. Y entonces nos ponen en una situación muy extrema, porque no solamente estamos hablando de un embarazo no deseado, sino también de una infección de transmisión sexual. Y dentro del paquete que nosotras tenemos, porque ahí entra también a tallar el gobierno, que es el Ministerio de Salud. Y por favor me avisan si es que me estoy pasando la hora o se me quedan algunos momentos pues, para terminar mi exposición. Ángela. ¿Me avisan, por favor, cuánto tiempo me queda? Sí, bueno, le quedan 5 minutos, pero además quisiera comentarle que hay una pregunta en la transmisión en vivo que señala cuál sería aquella solución que podría tal vez ayudarlas a ustedes como trabajadoras sexuales para poder trabajar como cualquier persona con todo el derecho a la ley y no tener que vivir con miedo a que les cobren cupo, les quiten la vida. Es una pregunta de transmisión en vivo. Comentarle que tiene 5 minutos para que pueda cerrar también su ponencia del día de hoy. Bueno, voy a terminar lo que estaba hablando acerca del Ministerio de Salud para contestar la pregunta. El Ministerio de Salud, por ejemplo, nosotras no nos ve de manera integral. Nos ve solamente de la cintura para abajo. Y en ese sentido nos da la atención médica periódica y los medicamentos en caso tengamos algún tipo de infección o algo. Nada más. Es todo lo que el ministerio nos da y cuando hay preservativos, bien. Cuando no hay, ni modo. Pero cuando acuden a la atención médica periódica, las trabajadoras sexuales que de alguna forma necesitan acudir a la atención porque les dan un certificado. Pero en su gran mayoría, las trabajadoras sexuales acuden a algún tipo de atención, ya sea particular o también a la atención médica periódica cuando lo necesitan porque se sienten mal, pero no es en su mayoría. Entonces, para eso estamos las organizaciones, porque nosotras de alguna manera queremos que se ejerzan los compromisos que asumió el Estado, como por ejemplo el compromiso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se comprometió a dar a las poblaciones vulnerables, y en este caso a las trabajadoras sexuales, de instrumentos para la prevención. Y uno de nuestros grandes instrumentos es los condones, y sin embargo no los da.
no nos dan los condones y estamos expuestas, muchas de nosotras, a poder contraer algún tipo de infección o un embarazo no deseado cuando nos ocurren estas cosas. Ahora, también en el tema de los accidentes de trabajo. ¿Por qué? Y digo accidente de trabajo porque a veces se rompe, pero también acuérdense que estamos expuestas, muy expuestas al tema de las violaciones sexuales. Y yo se lo voy a decir y va a sonar bien mal, y va a sonar bien mal. Conozco a muchas compañeras que han tenido que parir los hijos de sus violadores y los violadores son los policías. Y los violadores son los policías. Y por el miedo y la vergüenza y también por el poder y sobre todo por el amedrentamiento, muchas se quedaron así. Porque ahora se puede, hay ADN, se puede comprobar. Pero esos son gente con poder, o sea, son delincuentes que están en organizaciones mafiosas dentro de sus instituciones porque son violadores sistemáticos y manejan arma. Entonces, en esa situación, ¿cómo una va a poder denunciar? O sea, bien dicho, nuestra vulnerabilidad extrema, ¿no? Y para poder responder el tema de la pregunta, nosotras históricamente ya hemos hablado, hemos demandado, hemos propuesto que se tendría que cambiar estas leyes, porque efectivamente estas leyes existen, nos criminalizan y han sido históricamente utilizadas como caballito de batalla para el cobro de cupos, la extorsión, el chantaje, las violaciones sexuales. Entonces, estas leyes tienen que cambiar. Y tienen que cambiar y se tiene que excluir la palabra prostitución porque la prostitución no es delito, sino mencionar el real delito, que es, ya lo hemos dicho, ¿no? La trata de personas para explotación sexual. Entonces eso tendría que cambiarse y por otro lado, reconocerse el trabajo sexual. Se tendría que reconocer el trabajo sexual porque nosotras necesitamos condiciones dignas. Son pocos los lugares que tenemos para poder ejercer el trabajo sexual de manera segura, que son los grandes genocidios que han podido sacar en los gobiernos locales los permisos en su momento, porque como los alcaldes van cambiando, entonces muchos lo desconocen estos permisos y han empezado en esta corriente conservadora a cerrar, ¿no?, los pocos lugares de trabajo sexual seguro que teníamos, porque en estos locales tenemos salud, higiene, seguridad en el trabajo, no vivimos bajo la tensión de que va a venir el cobrador de cupos y me va a poner el revólver en la cabeza, o me va a secuestrar, o me va a disparar al pecho, o las piernas me va a matar. No vivimos bajo esa angustia, ese nivel de estrés, que por cierto, es algo que me olvidé mencionar, que desde que llegaron las mafias, nosotras estamos viviendo en un nivel de estrés que realmente nos está afectando mucho nuestra vida, nuestra tranquilidad. Y también nos ha llevado a vivir en precariedad porque muchas han tenido que dejar los lugares de trabajo sexual por esta amenaza del cobro de cupo y las mafias. Y es bueno mencionarlo porque ahora nos explotó en la cara a todos, ¿no? Nos explotó en la cara a todos, porque en un principio eran por los lugares de trabajo sexual que a la vez ya ellos empezaron a pelearse, ya no por los lugares, sino ya por los territorios. ¿Y por qué lo digo territorios? Porque dentro de esos lugares hay lavanderías, colegios, bodegas, paraderos de mototaxis, no sé, o sea, ahora todos pagan, ¿no? Antes solamente éramos nosotras, nos afectó a nosotros, en su momento denunciamos, dijimos todo el modus operandi como estas mafias operaban, justamente aprovechándose de nuestra vulnerabilidad y al final terminamos todos siendo vulnerables. Entonces pienso que una manera, porque esa es de las mafias que han venido de malos extranjeros, su mayor caballito de batalla somos nosotras. Entonces yo pienso que tendríamos que empezar a darles por donde más les duele, porque ahí viene la minería ilegal y otras cosas, ¿no? Entonces,
el reconocimiento del trabajo sexual y la no criminalización, el derogar todas estas leyes o modificar las leyes, eso a nosotras, o sea, reduciría nuestra vulnerabilidad, podríamos empezar a organizarnos a nuestros intereses para poder tener una organización administrativa sin ya ningún temor. Que haya este ordenamiento para nosotras sería estupendo, porque realmente las mafias tendrían que quedar fuera, porque no estamos hablando de víctimas de explotación. O sea, estamos hablando de mujeres organizadas que ejercen la prostitución por decisión, porque así lo decidieron y así no les guste. Nadie habla, por ejemplo, de que con este trabajo nosotros logramos sacar adelante a nuestras familias, nuestros sueños, nuestro proyecto, tal vez de tener una casa propia, porque al final de cuentas también nos chantajean con el tema de que, entonces si tiene una casa propia, ¿de dónde lo saca? Claro, o sea, no vamos publicando, ni tenemos un letrero acá en la frente que diga que somos prostitutas, entonces están haciendo lavado de activos y nos chantajean también con eso, y tenemos que demostrar que somos prostitutas para poder justificar de dónde cumplimos con este sueño, ¿no? Este proyecto de vida. Y no solamente va la cosa por ahí, sino el simple hecho, sin hacer apología a la prostitución, porque yo creo que en todo trabajo no tenemos la tan soñada independencia económica, y sobre todo en las mujeres, que es tan difícil, ¿no? En este país, el que podamos, evidentemente, o sea, logramos la independencia económica, nosotros es una meta, un sueño. Y entonces sí, se tendría que hacer eso, ¿no? Derogar algunas leyes, modificar otras, y el reconocimiento del trabajo sexual con todo lo que viene, ¿no? Detrás de esa ley, ¿no? Que tendría que ser las normativas también, en una mesa donde las sexuales nos sentemos, y no que vaya todos los eruditos que dicen que se saben todo el tema, pero no están parados en la esquina, no están haciendo el servicio. ¿Quiénes somos nosotras? Nosotras somos las expertas, las que sabemos, y las que tendríamos que estar en esas mesas. Y solamente para terminar, creo que ya me pasé el tiempo. Nuestros derechos sexuales y reproductivos tienen mucho que ver acá, porque el cuestionamiento de que seamos malas madres por ser trabajadoras sexuales tiene que parar. El prejuicio de que somos malas madres porque somos prostitutas tiene que parar. El tema de que sigamos en ese alto estado de vulnerabilidad para que nos violen sistemáticamente, o sea, para que se haya normalizado las violaciones sexuales en nosotras, y porque como que no valemos, una raya más al tigre, y eso tiene que parar, porque nos afecta. El grado de estrés en el cual vivimos, eso tiene que parar. Y considerar a las víctimas como lo que son, víctimas de estas organizaciones mafiosas, y no ver a todas en el mismo saco, no meter a todas en el mismo saco, porque al final nos terminan perjudicando a todas. Y ojo, y digo a todas, mujeres de población en general, les digo a todas, porque cualquiera así no sea prostituta, basta que la señalen como prostituta y le va a caer todo este paquete de vulnerabilidades que les estoy explicando. A todas nos afecta, porque todas, prostitutas si no, tenemos y merecemos el ejercicio de nuestros derechos sexuales. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, estimada Ángela. Como usted ha mencionado, es importante reconocer el derecho al trabajo como un derecho constitucional y universal. Asimismo, le agradecemos por exponer los problemas que tienen que pasar día a día las trabajadoras sexuales, y cómo estos se han visto vulnerados no solo por barreras estructurales, sino también por barreras sociales. Además, gracias por enfatizar que, al igual que todas las personas, las trabajadoras sexuales tienen derechos sexuales y la libertad para elegir cómo trabajar.
Consideramos que esta información es sumamente importante para conocer la situación de las trabajadoras sexuales, sus derechos laborales, sexuales y reproductivos. Agradecemos su disposición por brindar la presente ponencia y esperamos seguir contando con usted para una próxima oportunidad y para próximos eventos que estaremos organizando. Bueno, muchas gracias también a los asistentes por sus preguntas.